toman para que no haya degeneración plaquetaria, no se puedan formar crónicos, que no son deseables, coágulos que no queremos que se formen. Entonces, si las plaquetas no intervienen, no van a formarse los coágulos. Entonces, en algunas enfermedades cardíacas o sanguíneas se suele dar anticoagulantes, ¿no? O antiagregantes plaquetarios. Y cuando se da este ácido acetilsalicílico, por ejemplo, al paciente, y luego tiene que ser sometido a una intervención, por ejemplo, cuando tiene que hacer la intervención, puede haber sangrado, tiene que preguntar a su paciente si no está usando ácido acetilsalicílico. Mucha gente lo utiliza. Entonces, si está utilizando, seguro que va a sangrar y no van a poder controlar fácilmente ese sangrado, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál sería su conducta? No operar, poner un coagulante. Lo que se dice, se recomienda es que vuelva después de 10, 12 días. ¿Por qué? Pero que dejen de tomar hoy día el bebé. Porque las plaquetas que van a nacer hoy día, si van a tomar, las plaquetas que se van a formar hoy día, ya no van a ser afectadas por ese medicamento. Entonces, todas las que tomaron, todas las que han nacido desde 10 días atrás, van a ir muriendo, y el día que yo le haga la intervención, las plaquetas ya no van a estar afectadas, van a poder cumplir. Pero es importante conocer cuánto ya no es cultura general, ¿no? Relacionado con nuestro trabajo, ¿no? ¿Quiénes van a eliminar a las plaquetas? Cuando las plaquetas están viejas, a los 10 días, 12 días ya están viejas, ya no pueden cumplir con su función, el vaso, a través de los macrófagos, recuerden que están ahí estacionados en el vaso, los van a fagocitar. Bien, ¿cómo se forma el tapón plaquetario? Cuando las plaquetas entran en contacto con esta superficie dañada, y en realidad las sustancias que libera esta superficie dañada hacen que la plaqueta cambie su configuración. ¿Sí? Las plaquetas cambian su estructura inmediatamente, sus sistemas enzimáticos que están dentro de la plaqueta van a hacer que la plaqueta empiece a hincharse, a aumentar de tamaño, ¿sí? Que adopten formas irregulares. La plaqueta, normalmente va a ser como más grande, como un disco, ¿no? Está en la sangre. Pero cuando entran esas sustancias, productos del daño tisular, entran en contacto con la plaqueta empieza a adoptar, después de hincharse, formas irregulares, pseudópodos, entonces, ¿no? ¿Para qué les sirven estos pseudópodos? Para unirse a la superficie dañada. Eso lo cambiamos. Ya dejan de ser un disco, ¿no? Además, sus proteínas contráctiles se van a contraer, van a liberar factores activos desde gránulos que tienen. Estas plaquetas se vuelven pegajosas. De la superficie lisa de glicoproteínas que tenían, que no se adherían al endotelio, ahora se van a volver pegajosas. Pero no se van a adherir al endotelio, porque el endotelio también tiene su propia protección, sino se van a adherir a la superficie dañada, porque la superficie dañada está exponiendo una proteína que es el colágeno. A esa proteína que es el colágeno se une mediante enlaces químicos. ¿Sí? Vean que lo específicas que son las plaquetas para poder
se rompiera, ¿qué necesitamos para poder reparar el hueco de la pared? Ladrillo, cemento, ¿no es verdad? Entonces las plaquetas así empiezan a cambiar sus formas, empiezan a activarse desde el punto de vista bioquímico para poderse unir a la superficie dañada y formar el tapón. Se agregan ADP y forman este tromboxano A2. Este tromboxano A2 es importantísimo porque lo que hace es llamar más plaquetas al lugar donde se está tratando el daño, ¿no? Se está trabajando en el daño. Entonces, al final, todas las plaquetas van a formar un tapón y ahí termina. ¿Por qué es importante el tapón plaquetario? Porque cierra roturas diminutas, como te decía hace un momento. Yo me golpeo, ni siquiera se va a hacer morado, tal vez un poquito rojo, nada más. Pero los vasos han sido dañados. Ese daño inmediatamente nuestro organismo lo soluciona. Las plaquetas solucionan esos daños mínimos, esos microtraumas. ¿Sí? Además, las propias plaquetas se van a fundir con las células endoteliales y como tienen ese factor de crecimiento endotelial, van a hacer que el endotelio nuevamente se regenere. Y listo. El pequeño vaso roto, el pequeño vaso dañado, va a estar como si nunca le hubiera pasado nada. Lo dicho, ¿sabes? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa es la función de las plaquetas. Entonces, vean, el próximo paso es la formación del coágulo. Cuando el daño ha sido ya más grande, digamos, es un vaso más grande, ya no solamente un capilar o una pequeña arteriola, sino ya es un vaso grande y empieza a perderse, salir el tapón plaquetario no es suficiente, entonces viene el proceso de coagulación de la sangre, la formación de un coágulo, de una estructura fuerte que es capaz de hacer una barrera mucho más grande que este tapón plaquetario. Ahora, fíjense, para la formación del coágulo hay el corte del vaso, ¿no es verdad? Y se corta el vaso, empieza a perderse sangre. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Va a haber el espasmo vascular, se va también a producir el espasmo vascular, pero ese espasmo vascular solamente va a disminuir la cantidad de sangre que se está perdiendo, pero no va a evitar la pérdida de sangre, ¿sí? Solo que va a disminuir la cantidad, va a dar más tiempo, digamos, a solucionar el problema al organismo de la bacteria. También va a empezar a haber la aglutinación de las plaquetas, se van a empezar a agregar las plaquetas. Pero si el corte es grande, las plaquetas solas no sirven. ¿Sí? Es una estructura muy débil, no van a poder sellar el vaso. Solamente las plaquetas, el papel plaquetario sirve para cuando el vaso es chiquito. La presión ahí es muy baja. Entonces, fácilmente se, pero en un vaso más grande, la presión de la sangre hace que no pueda el tapón plaquetario ser una solución. Entonces, se desencadena a partir de ese momento un proceso que se conoce como la coagulación de la sangre. Allí se va a formar un coágulo de fibrina que va a tapar el vaso y va a evitar la sangre no siga renovando. Una vez que se forma el coágulo de fibrina, este coágulo se retrae, hace que el vaso sea más chico, el diámetro del vaso, además se acerquen los bordes del vaso dañado y se para la hemorragia. Después de eso, una semana, se haya parado la hemorragia, se va a
toda la pared del vaso, formándose un nuevo tejido, ¿sí? Porque aquí hay un corte severo, ya no es solamente un daño en el endotelios, ¿no? Bien, entonces, veamos cómo se produce la coagulación sanguínea. Este coágulo va a aparecer ya de manera muy temprana, en 15 a 20 segundos, ya va a empezar a formarse el coágulo. Va a empezar ya a formarse el coágulo. ¿Sí? Puede pasar hasta 1 a 2 minutos si el trauma ha sido menor, pero si el trauma ha sido grave, inmediatamente el coágulo se empieza a formar. Una vez formado el coágulo, o cuánto tiempo va a pasar hasta que se forme el coágulo y deje de sangrar, más o menos de 3 a 6 minutos. ¿Sí? Cortarse el dedo y ver cuánto tiempo gotea, de 3 a 6 minutos va a dejar de gotear por sí solo. No necesitan hacer nada, no sé que sea corto. No, hay una vez esas hay que hacer, ¿no? Diferente. Pero si el corte es pequeño, los animales, nosotros mismos, muchas veces los cortamos y no tenemos más grandes organismos sobre el suelo, ¿no? Entonces, de 3 a 6 minutos el coágulo va a estar formado y luego de 20 minutos a 1 hora el coágulo se va a retraer, va a perder todo el suelo que está en el interior. Y de 7 a 14 días el vaso va a estar totalmente reparado. ¿Sí? Ahora, vean, después de los 6 minutos, desde luego, es una situación precaria, ¿no? La del coágulo, aunque es un tapón muy efectivo. Si lo hurgo y empiezo a irritarlo nuevamente, pues el coágulo se va a deshacer. Cumpla con su función. Ahora vean, para que se forme un coágulo intervienen todos estos factores. ¿Sí? Tenemos 13 factores de la coagulación, además de la presabentina, el sinógeno de masa molecular alto y las propias plaquetas. ¿Sí? Intervienen en la coagulación. El factor 1, el fibrinogen, factor 2, la proteína, factor 3, el factor tisular, el factor 4, el calcio, el factor 5, no acelerina, el factor 7, acelerador de la conversión de la proteína sérica, o no convertida, el factor 8, factor antihemoglobínico A, factor 9, hormoglastínico del plasma, o factor antihemoglobínico B, factor 10, factor de Stuart o Stuart-Cohen, factor 11, el antecedente broncoplastínico del plasma o antihemofílico C, el factor 12 de Atman, el 13, el factor estabilizador de la fibrina. ¿Recuerdan dónde estaba el factor estabilizador de la fibrina? En las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son el primero. Este factor que está en las plaquetas es el último, en realidad. Y está en el fibrinogen de masa molecular. Bien, entonces,